Bueno, pues vamos allá. Hemos llegado al último tema, el tema 9, que es un tema cortito, el tema de trabajo, potencia y energía, cortito en cuanto a la teoría, y ejercicios, bueno, pues hasta lo que nos dé tiempo. Bueno, pues vamos allá, con estos 3 puntos. Empezamos con el primero de los puntos, que es el de trabajo y energía. Primer punto, vamos a ver trabajo y energía. Vamos allá. Perdón, he dicho trabajo y energía, no me refería a trabajo y potencia. Bueno, pues primero el concepto de trabajo. Bueno, lo primero que hay que decir es que el concepto de trabajo para nosotros no es el mismo concepto que el trabajo desde el punto de vista de lo que la física conoce por lo que es realizar trabajo. Me explico. A ver, yo por ejemplo ahora mismo estoy aquí sentado y estoy haciendo un esfuerzo, entenderme, porque estoy realizando una tarea, pero estoy sentado en mi silla y estoy parado. Esto para la física no es que esté realizando un trabajo, no estoy trabajando. Os podéis reír un poco, pero es verdad, no estoy trabajando ahora mismo, porque para la física el trabajo va asociado a un desplazamiento. Si no me desplazo, no se está originando ningún trabajo. Es obligatorio que haya desplazamiento para que haya un trabajo. Si yo ahora mismo me levanto, voy a la cocina, me tomo un vaso de agua, en ese desplazamiento que hago sí que se está produciendo un trabajo. Hay fuerzas que están produciendo trabajo porque ha habido desplazamiento. Entonces, por favor, no confundamos el trabajo, porque como en la vida cotidiana pues también se confunde, con el esfuerzo, con realizar un esfuerzo, ¿vale? Si yo estoy apretando una pared, la pared no se mueve, estoy haciendo un esfuerzo, pero no estoy realizando trabajo si la pared no se mueve. ¿Vale? Entonces tiene que haber desplazamiento. Primera cosa importante, para que haya trabajo tiene que haber desplazamiento. Bueno, pues el trabajo, que además en física se representa por la letra W, el trabajo se define como una magnitud escalar que es el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Fuerza por desplazamiento. Es una magnitud escalar. Y bueno, como vosotros ya sabéis vectores, yo creo que en matemáticas habéis visto lo que es un producto escalar. El producto escalar significa que es el valor de la fuerza por el valor del desplazamiento por el coseno de, voy a llamarle z, por ejemplo, el coseno del ángulo que forma la fuerza y el desplazamiento. La fuerza se mide en newton, ya lo sabéis, el desplazamiento en metro, y el ángulo, bueno, pues lo tenéis que meter en grados o en radianes y tenéis la calculadora bien puesta, ¿no? Y el trabajo se va a medir en una unidad que se llama el julio, que se representa por la letra J. Como veis, un julio es lo mismo que un newton por metro, ¿vale? El newton por metro, de hecho, es un julio. Entonces, trabajo, fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Ese es el producto escalar. Ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. Ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. Bueno, vamos a ver esto en algunos ejemplos. El ejemplo más sencillo es cuando un bloque se nos movía de un sitio a otro, se nos desplaza, es decir, el desplazamiento es hacia la derecha, una serie de metros. De las fuerzas que están actuando aquí, bueno, pues vamos a poner todas las posibles, el peso o algunas. Una fuerza motriz que tira, una fuerza de reacción del suelo anormal y la fuerza de rozamiento, ¿no? Entonces, bueno, el concepto de trabajo veis que va asociado a las fuerzas, ¿eh? Entonces, de hecho, el trabajo es el trabajo de una fuerza, ¿eh? Entonces, el trabajo de la fuerza F, vamos a ir una a una, sería la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forman. Bueno, en el caso de la fuerza F sería fuerza por desplazamiento por el coseno. ¿Qué ángulo forma la fuerza F con el desplazamiento? El desplazamiento va hacia la derecha y la fuerza va hacia la derecha, son vectores paralelos, el ángulo que forma es 0 grados, ¿no? Es decir, la fuerza va hacia la derecha, el desplazamiento también va hacia la derecha, el ángulo que forman esos dos vectores es 0 grados y el coseno de 0 vale 1. Por lo tanto, fuerza por desplazamiento. Y esto va a dar lugar a un trabajo positivo. Este trabajo
es un trabajo positivo. La fuerza motriz origina un trabajo positivo, realiza trabajo. Bueno, la fuerza de rozamiento sería fuerza de rozamiento por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forman. Es decir, fuerza de rozamiento por el desplazamiento por, bueno, el módulo, en esta fórmula, como son vectores, sería el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman. Estoy cogiendo el valor absoluto, sin tener en cuenta el signo ni nada. Ese valor absoluto es el módulo. Bueno, porque la fuerza de rozamiento sabemos que va para la izquierda. Si el desplazamiento se está desplazando hacia la derecha, el ángulo que forma esto es de 180 grados. Por lo tanto, coseno de 180. Y el coseno de 180 vale menos 1. Por lo tanto, esto me da realmente es un valor negativo, FR por el desplazamiento. El trabajo de una fuerza que se opone al movimiento siempre va a ser un trabajo negativo, ¿vale? Porque el movimiento siempre va a tener la dirección del desplazamiento, Entonces, siempre una fuerza que impida siempre va a restar trabajo, va a restar trabajo. Bueno, el trabajo de la reacción normal, El trabajo de la reacción normal. Bueno, no sé por qué ahora le he llamado N, si siempre estoy llamando FN. Bueno, pues hay que acostumbrarse también a llamar las cosas de diferentes maneras, Lo importante es el concepto. Fuerza por desplazamiento por el coseno de, bueno, si la normal va hacia arriba y el desplazamiento es hacia la derecha, el ángulo que forma es de 90 grados, coseno de 90. Y el coseno de 90 vale 0, por lo tanto 0 por algo, 0. El trabajo de la fuerza peso. El peso, también otra vez le he llamado FP, ¿vale? Da igual, Como se llamen las cosas, lo importante es el concepto. El peso va hacia abajo, el desplazamiento va hacia la derecha, el ángulo que forman, el ángulo comprendido entre los dos también es de 90. Me da igual 90 que menos 90 porque va a dar 0. 0 julios. Por lo tanto, el trabajo de fuerzas perpendiculares al desplazamiento siempre va a ser trabajo 0. Trabajo de fuerzas perpendiculares al desplazamiento es igual a 0. Es un trabajo nulo. Bueno, podría ser también, existe también el concepto de trabajo neto o total. El trabajo neto o total es la suma, el sumatorio de todos los trabajos, de todas las fuerzas. Entonces, el trabajo de la fuerza F más el trabajo de la fuerza de rozamiento en este caso, más el trabajo de la normal, más el trabajo del peso, pues me quedaría la fuerza por el desplazamiento menos la fuerza de rozamiento por el desplazamiento. Bueno, y veis que esto sale menos F menos FR por el desplazamiento. Sería la fuerza neta. Bueno, por curiosidad, F menos FR realmente esto también sería la fuerza resultante. Esta sería la resultante de todas las fuerzas. La resultante por el desplazamiento. La fuerza resultante por el desplazamiento. En este caso me ha quedado. ¿Vale? En este caso la fuerza resultante en el sentido del desplazamiento, claro está. La fuerza resultante en el sentido del desplazamiento por el desplazamiento. Bueno, pues esta es la teoría de lo que es el trabajo, muy sencillo. Bueno, también deciros que si os apareciese directamente una fuerza con un ángulo con respecto al desplazamiento, un ángulo beta con respecto al desplazamiento para allá, pues el trabajo de esa fuerza le podéis calcular directamente como la fuerza por lo que se desplace por el desplazamiento por el coseno del ángulo beta. Directamente, estos problemas en los que tengo una fuerza con un ángulo respecto al desplazamiento, pues fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo beta. O alguien puede pensar, pues yo puedo sacar la componente horizontal, puedo sacar la componente vertical que sabemos descomponer, y entonces esto sería lo mismo que si cojo y hago el trabajo de Fx, sería Fx por el desplazamiento por el coseno, Fx como es paralelo al desplazamiento sería por coseno de 0 que vale 1, ¿no? Y el trabajo de la componente vertical valdría 0 porque es perpendicular al desplazamiento, ¿vale? Pues esto, el trabajo, significa que, por tanto, que el trabajo de la fuerza F, esto me tiene que dar lo mismo que el trabajo de Fx, Claro, Fx, ¿quién es? Fx es
el cateto contiguo, f por el coseno de beta por el desplazamiento, ¿vale? Fx por delta, que es lo mismo, ¿eh? Si cogéis esta fuerza con el coseno, es Fx, me da lo mismo, ¿vale? Porque la componente vertical no originaría trabajo, ¿vale? Bueno, lo más cómodo en estos casos pues, es aplicar la fórmula fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo que forman, del ángulo comprendido entre el desplazamiento y la fuerza que mira el ángulo que hay entre las dos cosas, ¿no? Desplazamiento se desplaza hacia la derecha, la fuerza para allá, pues el ángulo comprendido, el beta. Es lo que hay que mirar siempre, el ángulo comprendido para obtener el trabajo. Bueno, sigo. Os voy a explicar ahora el concepto de potencia. Concepto de potencia, ¿eh? Le vamos a usar menos, pero conviene que lo tengáis en vuestros apuntes. Concepto de potencia que se representa por la letra P mayúscula. La potencia se define como el trabajo realizado por unidad de tiempo, ¿eh? Normalmente es trabajo realizado por una fuerza, que suele ser de una máquina, un motor por ejemplo, si es la potencia de un motor, ¿no? Trabajo por unidad de tiempo. El trabajo se mide en julios, el tiempo se mide en segundos, la unidad de potencia, que es el julio partido de segundo, es el vatio. Es el vatio, que se representa por la letra W. Por lo tanto, un vatio es igual a un julio por segundo. Un vatio es un julio por segundo. Bueno, como unidad de potencia se utiliza mucho el kilovatio, que como otras unidades que son de kilo, kilogramo, kilómetro, pues nada, es simplemente un kilovatio, son 1000 vatios, ¿vale? Pero la unidad del sistema internacional es el vatio, aunque el kilovatio sea 1000 vatios. Otra unidad que se utiliza mucho es el caballo de vapor, sobre todo para los coches. Un caballo de vapor, C.V. en inglés sería HP, horsepower, caballo energía, que es aproximadamente la equivalencia 736 vatios. No lo tenéis que saber, el cambio de unidades. Simplemente quiero que sepáis que la unidad es el vatio. Bueno, ¿y qué representa el concepto de potencia? Bueno, pues os lo voy a explicar. ¿Por qué es importante la potencia? Porque cuando hay que desarrollar un trabajo, ese trabajo se puede desarrollar en más o menos tiempo. Por ejemplo, para ir a la Luna yo puedo dedicarle 2 días o puedo estar 2 semanas para llegar a la Luna, ¿no? El trabajo realizado sería el mismo, El trabajo realizado sería el mismo, la tarea realizada es la misma, es llegar a la Luna. Pero si lo hago en 2 días, en lugar de en 2 semanas, lo estoy haciendo en menos tiempo, por lo tanto lo estoy haciendo con más potencia. Realizar algo con más potencia significa que lo puedo realizar en menos tiempo. En menos tiempo. Por ejemplo, pasa mucho con las casas. Cuando se construye una casa, tú puedes construir una casa perfectamente en 2 años, o esa misma casa a lo mejor la puedes construir, si te das prisa, en 6 meses. Entonces, la tarea realizada es la misma, el trabajo realizado que hay que hacer es el mismo. Podemos pensar, entre comillas, que el trabajo realizado es el mismo. En cambio, ¿en qué caso se realiza con más potencia? Pues si lo hago en 6 meses, que lo estoy haciendo en menos tiempo, estoy empleando más potencia. Estoy desarrollando con más potencia. Bueno, pues por ejemplo, si tengo que triturar algo, si cojo una batidora con más potencia, lo voy a realizar en menos tiempo. Si el motor de la batidora no me da de sí, pues lo voy a tardar más, ¿no? O cuando caliento algo en el microondas suele tener varias posiciones de potencia. Si lo pongo donde más alta es la potencia, con menos tiempo ya tengo calentito mi vaso de leche. Pero si lo pongo más abajo, pues necesito tenerlo más tiempo, ¿no? Más tiempo. Al final, el resultado va a ser el mismo, lo que pasa que lo realizo con más tiempo. Bueno, a mí este tema me apasiona, pero no quiero enrollarme mucho. Sí deciros que normalmente a más potencia, cuando la máquina tiene más potencia, más dinero, más cuesta, que algo se realice en menos tiempo, pues cuesta más porque se calientan más los motores, las componentes. Bueno, pues la potencia cuesta dinero, ¿no? Siempre, ¿no? Siempre. Entonces, o casi siempre, porque lo sepamos, ¿no? A veces no es necesario tampoco mucha potencia. Cuando yo voy por ejemplo, en los pueblos, en los campos, cuando hay que regar y subir agua de un pozo,
poquito a poco para regar un campo, con un pequeño motor, una pequeña bomba de agua de pequeña potencia, para subir ese pequeño chorrito de agua para regar, es suficiente. Entonces, en esos casos, con poca potencia es suficiente. Incluso es bueno que sea poca potencia, para que se haga muy poco a poco, se suba el agua para el regadío, ¿no? Pero bueno, hay otros muchos momentos en los que sí es importante que haya potencia, ¿no? Bueno, pues nada, simplemente pues comentaros esto, que simplemente es lo que mete este concepto, es el tema del tiempo, el trabajo que se realiza en más o menos tiempo, ¿vale? Simplemente metemos la variable tiempo ahí. Bueno, pues ahí está. Voy a dejar este pequeño vídeo para que quede un poco este primer punto recogido en un vídeo. Y ahora voy a realizar un ejemplo tipo para que veáis un poco cómo se emplea numéricamente este tipo de estos dos conceptos de trabajo y de potencia.